Yo creo que nosotros, hermanos y amigos, debemos ser una iglesia que debe estar continuamente en el ejercicio de los dones espirituales. Una iglesia donde se manifiesta la operación del Espíritu Santo continuamente. Yo sé, y como usted también creo que lo sabe, es natural que en la vida las cosas se vayan deteriorando, se vayan desgastando. Pero muchas veces lo que Dios nos ha dado entra en ese estado precisamente porque tal vez muchos de nosotros hemos estado descuidando lo que el Señor nos ha dado. Yo me pongo a mirar el tiempo, como usted también lo ha analizado, estos días, estos tiempos, cómo se ha venido perdiendo el deseo por las cosas de Dios, cómo se han venido extinguiendo, entre comillas, aunque yo sé que los dones y el llamamiento de Dios, como dice la palabra, es irrevocable. Es decir, lo que Dios da, Él no lo quita. Están ahí, pero ahorita puede ser que estén no operando, sino siendo más bien ineficaces, no están siendo efectivos en la iglesia. Hoy no es tan común ver en la iglesia, en ciertas congregaciones, la manifestación de esos dones, de esas operaciones, de esos ministerios que produce el Espíritu Santo en la iglesia. Porque precisamente hablando de esto, hemos descuidado o nos hemos descuidado. Anteriormente yo recuerdo, como creo que usted también lo recuerda, era fácil o era muy natural ver en la iglesia cómo el hermano o la hermana que tenía ese don de sanidad, que tenía ese don de ciencia, de sabiduría, de interpretación de lenguas, de discernimiento de espíritus, era común ver ese movimiento, esa operación del Espíritu Santo en la iglesia. Pero hoy día se ha venido perdiendo, se ha venido extinguiendo la manifestación de esos dones en la iglesia. Es importante que nosotros reconozcamos por qué va perdiendo fuerza en este sentido la iglesia. Y me parece, hermanos, que es demasiado primordial recuperar lo que hemos descuidado, lo que hemos tal vez no valorado, para que la iglesia continúe creciendo, madurando, fortaleciéndose, la obra de Dios continúe avanzando. Amén. Gloria al nombre del Señor. Usted recuerda cuando recién nos convertimos o se convirtió usted al Señor, ese amor primero, ese amor tan ferviente. Bueno, se han madurado algunas cosas, pero a veces nos sentimos muy crecidos, muy maduros en el Evangelio, y ya hasta escogemos los cultos, escogemos a qué programa vamos, calificamos los predicadores, los mensajes. Y anteriormente no era así, había un desborde natural, espontáneo de la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, pero ahorita no es muy frecuente. Yo quiero decirle, hermanos, por la gracia del Señor, que necesitamos volver a poner a trabajar lo que Dios nos ha dado, para que la iglesia continúe posicionándose, para que la iglesia continúe edificándose y haciendo que el reino del Señor continúe creciendo cada día más y más. Los judíos pensaban que el reino de Dios se desarrollaría inmediatamente a la llegada del Mesías. Por eso el Señor Jesús le refiere a ellos esta parábola, enseñándoles para que entendieran que antes de que Él estableciera plena y totalmente su reino aquí en la tierra,
él tenía que irse y en su ausencia ellos tenían que trabajar con esos talentos y esos dones que él les daría hasta que su Señor regresara de nuevo. Cuando esta parábola menciona que este hombre noble llamó a sus 10 siervos y les da las 10 minas, se está refiriendo más específicamente a unos talentos. Y cuando él les dice que hagan negocios con ellos, quiere decir que los pongan a trabajar, que los pongan a funcionar, a que produzcan algo en su reino, para que cuando él vuelva encuentre buenas ganancias e intereses. Él les dice: negociad entre tanto que yo vengo. Y yo quiero decirle a la iglesia que los negocios de Dios no son como los negocios del mundo. Los negocios de Dios son 100% espirituales. Por eso vemos al Señor diciendo, cuando aún era un niño, en los días de su carne, Jesús siendo un niño dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Amén, hermanos. Y el Señor Jesús venía al mundo a negociar con la humanidad la salvación y el don de la vida eterna gratuitamente, porque los negocios con Dios son gratuitos. Amén. Por eso también dice el Señor: venid, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Y cuántos aquí un día negociamos con Dios y nos fue bien? A ver, ¿cuántos negociamos un día con el Señor y nos fue bien? Obtuvimos salvación, obtuvimos vida eterna, una morada en el cielo. Y como si fuera poco, Él nos repartió diferentes dones y talentos espirituales a cada uno, para que los administremos y los pongamos a trabajar hasta que nuestro Señor regrese por su iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que, hermanos, la iglesia de hoy, conociendo lo que Él nos ha dado, tenemos una responsabilidad muy grande para que el reino de Dios continúe posicionándose, extendiéndose, siga creciendo hasta que Cristo regrese por su iglesia. Notemos en la parábola que Dios le dio a uno de sus siervos una mina, un talento. Y este siervo trabajó, negoció arduamente, multiplicó su talento y dice que produjo 10 talentos más. Así que el Señor le felicitó y lo puso a gobernar sobre 10 ciudades. Amén. No sé si usted ha leído completamente la parábola. A otro siervo que de otro talento también dice produjo 5 talentos más, lo puso sobre 5 ciudades. Pero a otro que teniendo un talento, al igual que los 2 anteriores, dice que no produjo nada. Dice que lo guardó en un pañuelo y el Señor vino a pedirle cuentas, y al ver su negligencia, su ociosidad para el trabajo, le quitó el talento y se lo dio al que tenía 10. Porque la Biblia dice que el que tiene se le dará más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Bendito el Señor. Vea la gran responsabilidad que tenemos nosotros como mayordomos y administradores de la gracia, de la multiforme gracia de Dios, de las cosas de Dios. Hermanos, Dios nos ha entregado en nuestras manos cosas muy grandes, cosas muy grandes. Y Dios nos invita esta mañana por la palabra a que
pongamos a trabajar de nuevo. Si lo tenemos quieto, si estamos pasivos en la labor, volver a poner a funcionar esos dones, esos talentos que Dios nos ha dado. Yo creo que a cada uno de los creyentes, cada uno de los que somos hijos de Dios, alguna gracia tenemos, algún don de Dios Él nos ha dado. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo. Algún día dije, aquí no hay ningún desgraciado. Aquí cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una gracia, nos ha dado un don, nos ha dado un talento. Pero hay que ponerlo a trabajar, hay que ponerlo a funcionar. Así que somos, o si somos diligentes, si trabajamos y ponemos a funcionar lo que Él nos ha dado, Él nos va a dar más. Pero si al contrario somos negligentes y tenemos en poco lo que se nos dio y no trabajamos, no funcionamos, aún lo que nos dieron, así sea poco, nos será quitado. Por eso usted ve a algunos en la iglesia que de un momento a otro comienzan a crecer espiritualmente. ¿Usted los ha visto? Y adquieren más dones, y adquieren más ministerios. Su visión se amplía, su servicio o labor en la iglesia crece y crece. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque han puesto a funcionar ese talento, ese don que el Señor inicialmente les había dado. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. El que gana almas, el que intercede, el que preside, el que sirve en el aseo, en los proyectos, en cafetería. Hermano, hay que colocar a funcionar y a trabajar el talento, el don que Dios nos ha dado. Bendito el nombre del Señor. Pero también, lastimosamente, hay que decirlo y con todo respeto, hay otro tipo de creyentes que Dios también les ha dado talentos, dones, según su capacidad. Porque Dios no nos da, o más bien nos da según nuestras capacidades. Pero Dios nos da algo a todos. Gloria al Señor. Y estos otros creyentes que tal vez llevan 5, 10, 15, 20, 30 años en la iglesia, puede ser, es muy probable que hayan escondido ese talento, ese don. Y perdónenme la expresión si soy un poco atrevido, pero puede ser que seamos negligentes con lo que Dios nos ha dado, perezosos, espiritual, moral, literalmente, para poner a trabajar lo que Dios nos ha, y escondemos, como hizo este hombre, el de la parábola, envolvió el talento en un pañuelo, lo escondió. Bendito el Señor. Dice la Biblia que aquel que teniendo un talento y no produjo nada fue juzgado y se le quitó el talento. Y puede ser que algunos hoy en esta mañana estemos estancados, que en vez de ir hacia adelante, creciendo, madurando, alcanzando la bendición, las promesas de Dios, puede ser que vamos para atrás. Y es muy probable que un día Dios no lo quiera, Dios no lo permita, ese hombre, esa mujer ya no esté aquí, porque descuidó lo que el Señor le dio. Bendito el Señor. Recordemos que en cierta ocasión el Señor refirió otra parábola. Lucas capítulo 13, el versículo 6, habla de la parábola de la higuera estéril. La parábola de la higuera estéril. Y dice que un hombre que tenía una higuera plantada en su viña, dice que vino el primer año a ver si había fruto en ella y no lo halló. Dice que vino al segundo año también a buscar fruto de la higuera, tampoco encontró fruto. Vino al tercer año y tampoco encontró fruto en la higuera. El dueño de la higuera le dio varias oportunidades para que diera fruto y no dio fruto.
Porque todo árbol que no da fruto, dice la Biblia, ¿será qué? ¿Y echado dónde? En el fuego. Veamos lo delicado, hermanos, de este asunto. Es algo muy riguroso de parte de Dios. A nosotros se nos olvida esto. Y por eso es menester que el Señor a través de la palabra nos lo vuelva a recordar. Y qué bueno es el Señor. Él muestra su fidelidad a través de la palabra que nos habla. Porque Él no quiere que nosotros, hermanos, nos perdamos. Él quiere que nosotros permanezcamos en Él, pero dando fruto. Pero dando fruto. Es algo muy riguroso de parte de Dios. Así que debemos poner a trabajar lo que Dios nos ha dado. Porque el mayordomo que no trabaja, el apóstol Pedro dice que nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios, según el don que hemos recibido, cada uno de nosotros, que lo pongamos, que lo ministremos a los demás, según el don que hemos recibido. Yo le quiero invitar a usted, hermano y hermana, esta mañana, y me hago esa reflexión también, a que medite un momento, a que piense en esa cualidad, en ese talento, en ese don que Dios le dio a usted. Usted sabe que Dios le ha dado dones, pero medite un momento cómo están esos dones. Parece ser que ya no pasa nada con lo que Dios le dio a usted un día, pero en esta mañana qué bueno que el Señor reactive ese don en nosotros, que vuelvan a operar los dones que usted, porque Dios no se los ha quitado. Irrevocables son los dones. Dios no quita los dones, nosotros los descuidamos y los mantenemos ineficaces. Pero qué bueno que el Señor, por la palabra, por el Espíritu, despierte nuestra mente y volvamos a recuperar tal vez lo que hemos perdido. Bendito el nombre del Señor. Alguien diga gloria a Dios, por favor. Porque el mayordomo que no trabaja, usted imagina un mayordomo en una finca administrándola, y ahí sentado, el pasto se le crece, la maleza, todo, en fin, la casa desasiada. Cuando ven el patrón lo que encuentra, ¿usted se imagina qué reacción tendría ese patrón, ese dueño de esa finca, con aquel mayordomo? ¿Qué diría, qué haría? Y es más, el patrón muchas veces va a llegar de sorpresa, sin avisar. No, el patrón se fue para los Estados Unidos, se demora. Así que echemos pereza, seamos ociosos, negligentes. Después, cuando veamos que Él está por venir, nos ponemos las pilas. Y así está pasando con muchos de nosotros. Jesús está que regresa. No sabemos cuándo, pero creemos que no. Como nos han dicho tanto tiempo, ya llevamos 30, 40, 50, 70, 80 años diciéndonos lo mismo, que Cristo regresa. Pero hermanos, en el momento menos indicado para usted, cuando usted menos lo piense, como ladrón en la noche, va a llegar el Señor a nosotros. Y si no nos halla, si no nos encuentra haciendo la labor, el trabajo, operando los dones y talentos que Él nos ha dado, hermanos, vamos a quedar avergonzados. Bendito el nombre de Jesús. Alguien diga gloria a Dios, por favor. Refirámonos un momento a lo que habla el apóstol Pablo aquí en su carta a los Romanos. ¿Cómo podemos poner a funcionar, a trabajar el don, el talento que Dios nos ha dado? Dice el capítulo 12, el verso 3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga ¿qué? Más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Primero, Dios nos exhorta que no importa cómo Él nos use, o los talentos que Él nos haya dado, los dones que nos haya dado, todo lo que recibimos de Dios lo recibimos por gracia.
Esto no es por lo que usted o yo hagamos. Esto es por la gracia de Dios y la misericordia del Señor. Esto no es del que quiere, decía Pablo, ni del que corre, sino de Dios que tiene ¿qué? Misericordia. Esto no es que yo voy primero, que Señor bendíceme porque yo soy esto. No, Señor, esto es de Dios, hermanos. Él bendice, Él da, Él prospera a quien Él quiere. Y es un privilegio esta mañana yo estar por la gracia de Dios aquí al frente de una iglesia que Dios ha elegido, ha llamado y la tiene aquí. Muchos quisieran tener y estar ocupando el puesto que usted está ocupando, pero no tienen ese privilegio. Siéntase, hermano, bienaventurado, gozoso, contento, alegre de que el Señor lo haya traído aquí, le haya salvado, le haya dado ese don precioso de la vida eterna. Y como si fuera poco, muchos más talentos, dones Dios nos ha dado. Gloria al nombre de Jesús. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Esto quiere decir que a veces hay personas que Dios les da un don, les da un talento, y se vanaglorían y empiezan a tener un concepto de sí mismos que Dios no les ha dado. Y se miran ellos mismos como muy superiores a los demás. Y podemos caer en ese estado de perder la cordura. Pero así no es el hombre o la mujer de Dios. El hombre o la mujer de Dios, mientras más es levantado, mientras más es usado por Dios, mientras más Dios lo pone en alto, él más se tiene que esconder y bajar para darle la gloria solamente a Jesucristo. Alabanzas a Dios. En cierta ocasión dijo el hombre más grande después de Jesús, naturalmente. ¿Usted sabe quién fue? Jesús dijo de este hombre: de los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Después de Jesús, Juan el Bautista es el hombre más grande que ha pisado el planeta Tierra. No sé en su oficio, en su labor, pero eso lo dijo Cristo mismo. Y este hombre era tan grande, estaba en las manos de Dios, era un siervo de Dios tan tremendo, que en cierta ocasión dijo: es menester que yo mengüe, que yo me baje, para que Jesucristo sea ensalzado. Alguien dé la gloria a Jesucristo. Aquí lo que tenemos le pertenece a Él. Para Él es toda la gloria, hermanos, esta mañana. Nosotros debemos de pensar de nosotros mismos con cordura, con humildad. Yo le he aprendido eso a nuestro pastor y a muchos otros pastores. Hermano Eduardo, la gloria es para el Señor. Hombres de Dios, ancianos de nuestra iglesia, sencillos, humildes. Que Dios nos ayude a aprender la humildad. María, la madre de Jesús, pudo haber pensado, pudo haber tenido un más alto concepto de sí mismo que el que debía de tener. Ella pudo haber dicho a la gente que ella era la escogida para traer al Salvador del mundo en su vientre. Ella pudo haber dicho con orgullo, y quizás era razonable: yo soy la madre del más grande hombre que ha pisado esta tierra. Pero ella no dijo eso. Ella no hizo eso, sino que ella pensó de sí misma con cordura, con humildad. Y la Escritura dice, hermanos, la Escritura dice que ella todas esas cosas las guardaba en su corazón. Gloria a Dios. Qué bueno aprender esto, que si Dios te usa, que si tú oras por un enfermo y es sanado, bueno, puedes orar hasta por un muerto y es levantado. Hermano, yo sigo diciendo, yo no soy nadie. Aquí el poder, la sabiduría, la gloria, la excelencia le pertenecen solo a Jesús. Solo Jesús, hermanos. Que si el pastor fulano, el pastor sultano, no.
Los hombres pasamos, aquí queda solamente Jesucristo. Él es el dueño, amo y Señor de la iglesia. Una cosa es que alguien tenga un buen concepto de ti o de mí. Y otra cosa es que usted mismo tenga un alto concepto. Bueno, está bien, con tal de que no esté por ahí manifestándolo. Pero debemos pensar de nosotros mismos con mucha humildad, con cordura, porque hay quienes piensan de sí mismos, pero es mejor cuando alguien diferente a ti piensa: este hermano, esta hermana, cómo es de usado, cómo es de usada por Dios. ¿Cierto? Que es mejor así. Esa hermana, qué buena creyente, cómo es de consagrada. Ese hermano, qué hombre de oración. Ese hermano, cómo alaba al Señor, cómo ministra en la alabanza. Que los demás digan eso, que tengan ese concepto de ti, es algo maravilloso, es algo bueno, porque eso es lo bíblico. ¿Cierto que sí? Es lo bíblico. Pero hermanos, a veces pasa que Dios nos usa y queremos entonces levantarnos nosotros mismos, y ahí viene el problema. Por eso el siervo de Dios, entre más el Señor lo use, más humilde debe ser, más sencillo es, menos habla de él, porque ahí es donde Dios se glorifica. Amén, amén. He escuchado predicadores, bueno, y algunos hermanos, y es que yo, y es que yo, y es... No, Señor. Aquí, hermanos, venimos a hablar de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Es que Jesús hizo en mí algo tan grande. Es que Jesús me salvó. Es que Jesús me sanó. Es que Jesús me libertó. Es que Jesús me llenó con el Espíritu Santo. Es que Jesús me usó. Bendito su nombre para siempre. Amén. Dice el apóstol Pablo: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. En un cuerpo, ¿cuántos miembros habrán? ¿Quién sabe? El médico, la doctora sabe eso. No estoy hablando de huesos, sino los miembros del cuerpo. Que si fuera por huesos, entonces alguien sí daría la respuesta exacta. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? ¿200 qué? Como 205, 209, algo así. ¿Cuántos miembros hay en el cuerpo humano? Vamos a mencionar algunos rápidamente, algunos miembros del cuerpo: la boca, los oídos, los ojos, las manos, los pies, el cuello, la cabeza, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos miembros tiene una función diferente. De igual manera, en el reino espiritual de Dios, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, este cuerpo que tiene muchos miembros, cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo, pero con diferentes funciones. No todos tenemos la misma función, porque si todos tuviéramos la misma función, la iglesia sería un fenómeno. ¿Quién ha visto un cuerpo donde todo el cuerpo sea orejas? Imagina. O un cuerpo donde todo el cuerpo sea ojos. ¡Uy! Un fenómeno. ¿Cierto? Pero, hermanos, Dios hizo al hombre con un cuerpo perfecto y puso cada miembro en un lugar correspondiente y en orden, dándole una perfecta funcionalidad para que cada miembro funcione armónicamente en ese cuerpo. Por eso, hermano, es que usted y yo tenemos ojos, boca, oídos, manos, pies, y cada uno de estos miembros operan y funcionan diferente, pero trabajan en el mismo cuerpo con el mismo objetivo de que todo vaya perfectamente en ese cuerpo. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Hay creyentes que Dios les ha dado un don que no es el de cantar, por ejemplo, un talento que no es el de cantar.
Pero ellos insisten que pueden hacerlo. Pero ese no es el don que Dios les dio. Y por eso pueden fracasar y salir decepcionados y estar a todos achicopalados en el cuerpo de Cristo, porque siendo manos quieren ser boca. ¿Sí me voy a entender? Y tienen por muy poco el don que Dios les dio, sabiendo que esa función que tienen es de igual provechosa que los otros miembros en el cuerpo de Cristo. Hay quienes son ojos, hablando de manera espiritual, y Dios los ha puesto para velar, vigilar, ser atalayas, pero insisten en querer ser boca, entusiasmados porque quieren ser predicadores. Y bueno, el apóstol Pablo decía que anhelemos los dones, procuremos tener los dones espirituales, ¿cierto? Y también dice, pero sobre todo que anhelemos el don de profetizar. Y yo entiendo, no sé, me corrige el pastor, pero yo entiendo esa parte del don de profecía es la predicación de la palabra. El apóstol Pedro decía, tenemos la palabra profética más segura. Entonces Dios, el que es mano, quiere ser boca. Bueno, está bien, Dios te puede dar también ese don, pero pídelo. Cuando Dios te lo dé, ponlo a funcionar. Pero si no te lo ha dado, ¿sí me hago entender? Gloria al nombre del Señor. Esto no es simplemente por entusiasmo, por emoción. Esto tiene que ser un don de Dios. Un don de Dios. Alabanzas a Dios. ¿Cierto, hermano? Creemos que la predicación es un don. Pero con todo el respeto lo digo, porque tal vez algunos de nosotros no es que lo tengamos o podemos tenerlo, Dios lo sabe. Pero hay quienes, sin tener ese don, hablan cosas salidas de la palabra, sin revelación, sin inspiración, y por eso es que no funcionan. En la predicación uno, por la gracia y la misericordia de Dios, estudia la palabra y Él revela y enseña lo que uno ha de decir. Él es el que pone las palabras, hermano, en nuestra boca, lo que Él quiere que nosotros hablemos, pero uno tiene que estar dentro de ese don, de esa función. Está entonces, o estamos llamados en este caso a profetizar, a predicar al pueblo la palabra de Dios. Pero todas las funciones en la iglesia son necesarias. ¿Cuántos lo creen así? Aquí ninguno puede decir es que yo soy mejor que este, porque aparentemente tenga una función más privilegiada. Aquí tanto el que hace el aseo como el que predica la palabra son igual de indispensables en el cuerpo. ¿Usted se imagina si la hermana Nancy anoche, el día de ayer, no hubiera dejado el salón listo, aseado, bien bonito? ¿Cómo lo encontraron cuando usted entró? Usted se imagina y la hermana no hubiera venido y no hubiera quien, porque esto a veces queda con papeles, basura, el piso sucio, esto sucio, lleno de agua, lágrimas, por una cantidad de cosas. Uy, no, qué pereza entrar a ese templo, como está de cochino. Pero tanto la que hace el aseo, nuestra hermana Nancy, Dios le ha dado ese don, yo creo. Y qué bendición, cómo lo pone a trabajar, cómo lo pone a funcionar. Yo soy testigo de eso. Es un don, es un talento que Dios da. Tanto la que hace el aseo como el que predica la palabra son indispensables en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Alabanzas a Jesús. Denle una alabanza mejor al Señor, por favor. Verso 6, aquí Romanos capítulo 12. Sigamos allí. De manera que teniendo que, lea conmigo, por favor. Dice, de manera, capítulo 12 de Romanos, verso 6, que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Lo dije ahorita, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha encendida que se enciende en un lugar oscuro.
tenemos la palabra profética. Hay quienes, conforme a su fe, de acuerdo a la medida de fe, predican la palabra. Y yo quiero referirme al punto máximo de aquel que efectuó perfectamente este don, que fue el Señor Jesucristo, como hombre que fue. Él tenía como hombre el don de profecía, y fue el que más medida de fe adquirió, porque ninguno como Jesús pudo anunciar y predicar como Él hizo, como Él predicó el Evangelio, a tal punto de congregar multitudes, miles alrededor suyo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así dice el apóstol Pablo que procuremos los dones mejores. Primera a los Corintios capítulo 14 versículo 1. Dice Pablo: seguid el amor y procurad ¿qué? Los dones espirituales. Pero dice: pero sobre todo ¿qué? Profeticéis. Profeticéis. Hermano, yo tengo que testificarles algo. Hace muchos años, cuando estaba comenzando la carrera cristiana, mi carrera cristiana, en la ciudad de Cartagena, ahí me gustaba mucho acompañar a los evangelistas. Y yo me gozaba al ver cómo esos hombres hablaban la palabra con ese denuedo, con esa inspiración, y yo me sorprendía. Y yo oraba y yo decía: Señor, yo quiero que me des algo de lo que le diste a este. Y bueno, yo no sabía, porque yo realmente no era predicador, y ninguno de los que estamos aquí pues no lo éramos tampoco. Pero jamás me imaginé que Dios me fuera a ser predicador. Nunca lo pensé. De tal manera que en un culto de barrio que llamaban allá un redil, un culto de barrio, yo acompañaba los miércoles a un evangelista allí en la ciudad de Cartagena. Y el hermano ese miércoles me dijo, así como hablan los costeños. Aquí hay mucho, por cierto, nuestro pastor Eduardo es costeño. Y aquí hay muchos más, con todo respeto lo digo. Hermano Ale, tú el miércoles predica la palabra. Bendito el Señor. Yo quedé palmado y digo: este hombre está charlando. ¿Por qué me charla tan pesado? Y yo vi que la cosa iba en serio. Yo dije: no, Señor, usted sabe que yo no predico. Usted sabe que yo lo acompaño a visitar y a evangelizar y aprendo y tal, pero yo lo predico. No, yo creo que ese no es mi don. Pero no me acordaba que hacía días le estaba pidiendo al Señor ese don. Bendito el nombre del Señor. Hermano, realmente, bueno, usted se imagina qué pasó durante todos esos 8 días. No comía, y lo que comía para el baño rápidamente. Los nervios más atroces. Yo no dormía, yo no comía, y lo que comía para el baño. Yo no quería que llegara ese día. Llegó. Y cuando llegó el día y yo llegué allá y me pasaron adelante, cuando la gente empezó a levantar las manos para orar por mí, yo quería salir corriendo, me iba a volar, porque yo dije: eso es tremendo, es terrible, yo no sé que eso es así. Pero bueno, algo, el Señor por su gracia me detuvo. Y esa noche, por la gracia de Dios, prediqué la palabra. Predicamos la palabra. De ahí un anciano de la iglesia, que era el diácono de la iglesia, era un diácono en la iglesia. Después de que terminó ese culto de barrio, se me acercó y me dijo: joven, cuídate. Dios tiene un ministerio grande para ti. Y yo no lo sabía. Pero hermano, qué bueno nosotros pedirle a Dios. Si hay jóvenes, si hay muchachas, si hay hermanos y hermanas: hermano, yo quiero, pídale a Dios ese don, porque la Biblia dice que podemos procurar y pedir los dones espirituales. ¿Alguien tiene alabanzas para Dios? Gloria a Dios. Seguimos leyendo el versículo 3 de 1 Corintios 14. Porque dice: el que profetiza, ¿qué? Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña
Ese es un don de lenguas. Asimismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué hace? Edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, decía el apóstol Pablo. Qué bueno cuando se manifiesta el Espíritu Santo y uno y el otro por allí empiezan a hablar en lengua. Es bonito, es bueno, porque es un don de Dios. ¿Verdad que sí? Pero Pablo dice, pero más todavía sería mejor que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que el que habla en lenguas interprete las lenguas para que la iglesia reciba edificación. Gloria a Dios. Así que procuremos los dones, hermanos, pero sobre todo predica la palabra. Predica la palabra. ¿Por qué no le dices al que tiene a tu lado? Dile, predica la palabra. Insta a tiempo, afuera de tiempo, exhorta, reprende, redarguye. Amén. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, predica la palabra. Y yo sé que aquí hay hombres y mujeres que tienen ese don, y hay otros que Dios se los va a dar, se los va a dar. Predica la palabra. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero también dice, para ir finalizando, el apóstol Pablo aquí en la carta a los Romanos, capítulo 12, el verso 7. ¿O si de servicio qué? En servir. Hay gente en la iglesia que tiene el don de servir a otros. No todos tenemos este don. Perdónenme la expresión, ellos se vuelven como locos porque quieren servirle a alguien. ¿Usted los ha visto? ¿Los conoce? Eso no es una carga para ellos. A ellos no hay que decirles lo que hay que hacer, ni mucho menos pagarles por algún servicio. Usted los ve haciendo favores, mandados, aseando el templo, prestando algún servicio a la iglesia. Los demás son amables, nunca se les oye diciendo no, siempre dicen sí. Pastor, ¿qué hay que hacer? ¿Para dónde vamos? Dígame. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Le sirven a Dios, le sirven al anciano, le sirven al joven, le sirven a la dama, le sirven al niño. Tienen ese don de servir. Amén, hermanos. Y el ejemplo más notable de servicio, el que tenía mayormente este don, lo vemos desarrollado otra vez en el Señor Jesús. Él dijo, el que quiera hacerse grande en este reino o entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El más grande servidor de la historia, en la antigüedad, en el presente y en el futuro, se llama Jesús de Nazaret. Jesús les decía, porque ¿cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Usted quiere ser? ¿Usted quiere que Dios lo use? ¿Usted quiere ser por la gracia de Dios grande en este reino? Hágase como el que sirve, pero con todo el corazón. Sírvale a los demás, sírvale a los niños, sírvale, hermano, no escatime esfuerzo. Hermano, me toca a las 8, no, qué pereza, ¿por qué a mí siempre? A veces hay servidores que hay que rogarles para que hagan un servicio. No se haga el de rogar, hermano, por favor. Eso antes no pasaba, hoy día está pasando mucho. Hermano, ¿por qué no, hermano? Estoy muy ocupado, ando en unos afanes, algo en un... Bueno, está bien. ¿Qué le vamos a hacer? Pero aquí está el Señor. No se sentó a la mesa teniendo el derecho y la razón de sentarse a la mesa para que los demás le sirvieran, pero Él no quiso eso, sino que los otros, sus discípulos, se sentaron a la mesa. ¿Y sabe qué Él hizo?
Se fue al baño, llenó un balde con agua, se metió una toalla aquí en el hombro y comenzó de rodillas a limpiar los pies de sus discípulos. Esto es algo muy grande. Esto es algo muy, muy grande. Que Dios nos dé ese don. ¿Cuántos anhelaríamos tener ese don? Sirve a la anciana, sirve al hermano, sirve al amigo. Qué bueno poder servir al Señor de esa manera. Gloria a Dios. Pero hay otros que tienen el don de que les sirvan. De que les sirvan a ellos. Siempre esperan a que les hagan. Y les gusta mandar, y les gusta señalar, y ve y haz. Pero no les gusta servir, sino que les sirvan. Yo creo que aquí no estoy hablando con ninguno de esos. Aquí no está. Y si aquí hay alguno de esos, no vino a la escuela dominical. Pero hermano, el que tiene el don de servicio son alegres cuando les toca servir en algo. Nunca dicen no puedo. Yo creo eso. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Y dice, el que enseña en la enseñanza. Aquí no se puede, hermanos, con todo respeto, ahí le dice que aún los dones ministeriales, hablando de esto, Dios a unos que constituyó, a unos apóstoles, a otros que profetas, a otros evangelistas, a otros que pastores y maestros. Usted ve en una escuela, el maestro que enseña debe tener el don para enseñar. Aquí tenemos profesores, aquí está el hermano, ¿cierto? Carlito, hermano, con todo respeto, con todo cariño. Y otros que son maestros, que son docentes. Esos hermanos deben de tener ese don para la enseñanza. Y no solamente son maestros seculares en una universidad, en un colegio, sino que son maestros de niños, de adolescentes, de jóvenes. Aquí tienen ese don. Gloria a Dios. Yo me deleito al escuchar al hermano Eduardo, porque para mí, lo digo con todo respeto y con toda sinceridad, para mí es un maestro. El hermano Álvaro Torres es un maestro. Yo no tengo ese don, creo no tenerlo, pero lo estoy pidiendo. Y hay quienes sin tener el don quieren enseñar. Ahora hay que tener, y para poner a funcionar y nos vaya bien y hayan resultados, hay que hacerlo con el don, estar metido en el don. Alabanzas a Dios. ¿Ustedes creen que Cristo tenía el don de la enseñanza? Vaya a decir que no. El maestro de los maestros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Cristo tenía el don de la enseñanza y le decían maestro. Es que el único que puede uno llamar de esa manera es a Jesús. No digan maestro a cualquiera, porque vosotros no queréis que cualquiera sea vuestro maestro. Uno es vuestro maestro. Imagínense, él solito congregaba, hermanos, alrededor suyo grandes multitudes que le oían atentamente y quedaban atónitos con la enseñanza. Y como dijo ahorita el hermano Eversí, algunos se fueron diciendo: oh, es que jamás hombre alguno ha hablado como este. Los alguaciles iban a atraparle, a prenderle y llevarlo al Sanedrín para juzgarle, condenarle y matarle. Y aquellos hombres que fueron por él a tomarlo preso, los atrapó la enseñanza del maestro. Y yo me los imagino con la boca bien abierta. Uy, pero ¿qué es esa doctrina, esa enseñanza? Yo nunca había escuchado algo como lo que ese hombre está diciendo. Y se fueron con las manos vacías, pero con el corazón lleno de la palabra del maestro. Iban por Jesús y se fueron con la palabra de Jesús. Y cuando llegaron donde el Sanedrín, donde los fariseos, ¿dónde lo traen? No nos digan que ustedes también se dejaron embaucar. Oh no, perdónenme lo que les tengo que decir, pero es que jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. Hermano, qué bueno. ¿Usted se imagina
Qué bueno escuchar a estos maestros, Álvaro Torres, hermano Fernando López, hermano Eduardo Forero. Qué rico, hermano. Pero mejor sería escuchar a Jesús, ¿cierto? Aunque no lo tenemos personal, literalmente, pero aquí está Él, en el poder del Espíritu Santo y en el poder de la palabra. Alabado el nombre del Señor. Alguien diga gloria a Dios. ¿Qué clase de doctrina es esta? Decían otros. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿De dónde pues tiene esta enseñanza? Lo que no sabían muchos es que esta enseñanza era pura crema del cielo. ¿Sí o no? Y por eso otros dijeron lo que les dije ahorita: jamás hombre alguno ha hablado como este. Imagine usted el Señor de una manera física que estuviera aquí. Usted se lo imagina. Usted anhela, yo anhelo, pero un día lo vamos a tener, ¿cierto? Gloria a Dios, gloria a Dios. Aunque Dios use el predicador y ponga la palabra en su boca, pero no sería lo mismo si lo viéramos a Él hablándonos plenamente la enseñanza, ¿cierto? ¿A cuántos nos hubiera gustado tener un maestro como Cristo, aunque Él está aquí? Pero los discípulos y aquellos hombres se deleitaron al tenerlo a su lado. Miren, los fariseos, esto lo enseñaban. Los fariseos lo que enseñaban prácticamente no les llegaba a nadie, porque no tenían el don. Cuando alguien tiene el don de la enseñanza, uno le puede enseñar a los niños, a los jóvenes, aún pararse aquí para enseñar al pueblo y salir edificado. Entonces, ¿qué dice? ¿El de enseñanza en qué? ¿Que tiene el don de enseñanza? En enseñar, en enseñar. Amén. Ahí es donde usted sabe si Dios le ha dado ese don, porque Dios lo va probando a uno de alguna manera. Y finalmente, el que exhorta en la exhortación. ¿Cuánta gente exhorta y no tiene el don? Lo que hace es partir a la gente en pedazos. Porque cuando se tiene el don, usted puede exhortar a cualquiera y en vez de dañarlo o partirle el corazón en pedazos, ellos reciben la exhortación con amor. Y aunque sea duro para ellos, lo que está haciendo, los que están siendo exhortados, salen con la bendición de Dios y salen edificados. Oiga, aquí sí que necesitamos ese don, ¿cierto? El que tiene ese don sabe cómo se exhorta. Exhortar, hermanos, no es esperar al hermano allá afuera y espere que ahorita acaba el culto, yo lo voy a exhortar. ¿Sí o no? Así decimos algunos. Pero y verá que me la hizo, yo me voy a meter tremenda exhortada. No, le vas a pegar es un regaño y te vas a poner a pelear con él. Una exhortación a gritos, diciéndole hasta del mal que se va a morir. Y vas a donde el otro hermano y le dices: mira, me tocó exhortar a fulano. Me tocó exhortar a fulano. No. ¿Cuál exhortar? Mejor cállese la boca, con todo el respeto le digo. Porque si tú no tienes el don de exhortar y exhortas, vas a hacer daño. Porque no tienes sabiduría para ello. Pero en esta mañana, si alguno es falto de sabiduría, pídale a Dios, que Él también da la sabiduría para exhortar. Alabado el nombre del Señor, alabado el nombre del Señor. ¿Sabe qué se necesita para exhortar? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Yo he escuchado, hermanos, de mensajes muy sencillos de hermanos y hermanas que tienen ese don de exhortar, y por muy fuerte que parezca la palabra, siento a Dios hablándome por la palabra, exhortándome con amor, y me hacen volver de mi falta o de mi error. No exhorte con gracia de Dios para que vea el poco de golpes que le esperan afuera. Así no sea que le den con los pies o las manos, pero con los ojos y con la expresión del rostro del hermano o de la hermana le van a dar, pero bien duro. Porque hay gente que no tiene gracia para exhortar, que cuando hablan parecen más bien, perdónenme la expresión, macheteros cortando la caña o cortando caña.
Así que la exhortación, ¿qué es? Un don. No todo el mundo se puede poner a exhortar, porque el que no tiene ese don lo que hace es convertirse en un regañón. Amén, amén. Sí, Señor, amén, dijo una hermana. ¿Cuál es el propósito de la exhortación? Edificar, guiar hacia el camino que Dios quiere que caminemos, para que lo cojo no se salga del camino, sino que ¿qué? Sea sanado. Gloria a Dios. Y se nos fueron otros dones, pero también el tiempo se nos fue. Vamos a orar. Necesitamos poner en ejercicio y en operación los dones espirituales. Dice también que el que reparte, ¿con qué? Con liberalidad. Ese es otro don. Y el que preside, con solicitud, con diligencia. Mire, una cantidad de dones que Dios nos ha dado. Levánteme la mano uno que crea tener un don de Dios. A ver, uno que tenga un don. Todos aquí yo creo. Talento, un don de Dios. Vamos a orar. Y si usted le quiere pedir a Dios un don, este es el momento propicio para hacerlo. Hágalo con fe. Conforme a la medida de fe que Dios ha repartido en cada uno de nosotros, vamos a orar. Señor de la gloria, te damos gracias en esta mañana. Permítenos por tu gracia, Señor, una vez más, venir ante ti con toda sinceridad y necesidad en nuestro corazón, porque sabemos que nuestra dependencia está en ti, que nuestra confianza pertenece a ti, Señor. Tú eres el maestro de los maestros, tú eres el pastor de los pastores, tú eres el predicador, el que enseña, tú eres el que sirve, Señor. Tú demostraste con tu ejemplo, Señor, esta cualidad, estas características a cabalidad, para que nosotros también, Señor, a través de ese ejemplo te sigamos y deseemos, procuremos los dones espirituales en tu nombre santo, para que la iglesia continúe posicionándose, creciendo, madurando, para que la iglesia, Señor, muchos más sigan siendo salvos, otros sanados, otros libres, otros llenos del Espíritu Santo. Pero, Señor, que los dones de tu Espíritu se ejecuten en la iglesia que es tu cuerpo. Amén. Usa mi vida, Señor. ¿Cuál salmo?